Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulo 793. Chloe se sonrojó, diciendo tonterías sobre cómo estaba en la ruina porque había comprado una casa en el extranjero. Ellen se secó las lágrimas mientras escuchaba. Su corazón dolía sin cesar por su hermana menor. No tendrás suficiente dinero si vendes la casa. Vas a quedarte aquí por un largo tiempo de todos modos. Así que sería inútil mantener esa casa en el extranjero. Demi dijo con los labios fruncidos. Chloe solo estaba fanfarroneando. Porque en realidad no tenían una casa. Al escuchar las palabras de Demi, Chloe no pudo hablar por un tiempo. Por fin. Todo lo que pudo hacer fue llorar. ¿Por qué eres tan cruel? Demi. Se supone que esa casa es para tu hermano cuando se case en el futuro. ¿Cómo va a poder encontrar esposa si se vende la casa? Oh Ellen. Yo de verdad no deseo vivir más. Ellen le lanzó una mirada furiosa a Demi. Cierra la boca y vuelve a tu habitación. No puedes evitar quedarte aquí. Todo lo que haces es actuar con sarcasmo. Demi frunció los labios. Bien. Bien. Dejaré de hablar. Eso funciona. ¿Verdad? Ellen la fulminó con la mirada de nuevo y luego miró esperanzada a Sacha. ¿Por qué no ayudas a tu tía? Sacha. La tía Chloe fue muy amable contigo cuando eras una niña. Usted Sacha sintió que se le formaba un dolor de cabeza. ¿Qué pasa? ¿Por qué me están volviendo a tirar esto? Tengo que ayudar a rescatar a su familia porque su hijo no quiso escuchar razones y terminó metiéndose en problemas. En verdad. Si las cosas fueran lo suficientemente simples como para que los asuntos pudieran resolverse prestándole algo de dinero a Chloe, a Sacha no le habría importado en absoluto. Después de todo, Chloe había sido buena con ella. Sin embargo, el problema era que Jonah había corrido hacia Sacha y su familia solo porque quería usarlos. Eso no le sentó bien a Sacha. Mamá. La empresa solo entregará nuestras bonificaciones a fin de año. Solo tengo mi salario mensual por ahora. Así que no tengo tanto dinero. Sacha respondió. Eres miembro de la junta de la empresa. No puedes pensar en otra cosa. Ellen preguntó frenéticamente. ¿Algo más? Espera que utilice los fondos públicos de la empresa. ¿Quieres que acabe en la cárcel con él también? Sacha exclamó enojada. Mientras tanto, Ellen estaba tan furiosa que no podía decir una palabra. En ese momento, Minerva de repente habló y dijo. Sacha. Salvar a Tate es más importante. ¿Por qué no hipotecas el coche primero por algo de dinero para rescatarlo? Los Cunningham se quedaron atónitos y sin palabras. Porque todos estaban conmocionados hasta la médula por esa desvergonzada sugerencia. A decir verdad, ninguno de ellos había pensado que los Campbell serían capaces de decir algo tan descarado. Tate fue el que no escuchó los consejos de los demás y terminó en un accidente automovilístico. Sin embargo, los Campbell esperaban que los Cunningham hipotecaran su coche para poder tener suficiente dinero para salvar a Tate de la prisión. Lo más importante es que dijeron eso de una manera tan práctica. ¿Qué derecho tenían los Campbell para decir eso? Les debían los Cunningham. Sacha respiró hondo unas cuantas veces antes de poder calmarse. Estaba realmente preocupada de no poder evitar irrumpir en los Campbell. Sin embargo, Demi no podía molestarse con tal decoro. E inmediatamente dejó que su furia se mostrara. Incluso jodidamente tienes la cabeza atornillada. ¿Verdad? ¿Por qué hipotecar nuestro coche? No tienen su propio coche. Un BMW. Ve a hipotecar ese en su lugar. Él es tu propio hermano. Así que no deberían ser tú y tu familia los que se preocupen por él. Minerva tenía una expresión incómoda en su rostro. Demi.
Todos somos familia. ¿Verdad? Realmente no podemos hacer nada más. Además, 1 millón es una suma enorme para nosotros. Pero para ti es solo un cambio de bolsillo. Tonterías. Demi dijo con enojo. ¿Quién tiene el descaro de decir que 1 millón es cambio de bolsillo? Independientemente de la suma, la familia del responsable debe ser la que pague. No le debemos nada. Así que, ¿por qué está intentando que paguemos? Liam dijo suavemente. Minerva se puso de pie, con el rostro lívido. Bien. Lo entiendo ahora. ¿Qué tipo de parientes eres? Son solo un grupo de personas egoístas. Ustedes saben claramente que no tenemos dinero. Pero se niegan a ayudarnos incluso con un asunto tan pequeño. Finalmente he descubierto qué tipo de personas son esos parientes tuyos. Mamá. Cantas sus alabanzas y los felicitas. Pero cuando llegue el momento, ninguno de ellos dará un paso al frente. Olvídalo. Vámonos. Solo con verlos me dan ganas de vomitar. Capítulo 794. Al ver esto, Ellen se apresuró a detener a Minerva. Vamos. Minerva. No te enojes. Demi. Liam. Regresen a sus habitaciones. Esto no es algo sobre lo que puedas comentar. Dijo Ellen enojada. Demi tenía una expresión rebelde en su rostro. Así que Ellen agarró un vaso de la mesa y lo arrojó mientras gritaba. Ustedes insisten en poner a prueba mi temperamento. ¿Verdad? Fue solo entonces que Demi puso un freno a su comportamiento y llevó a Liam con ella para regresar a sus habitaciones. Luego, Ellen se volvió hacia Sacha. Te preguntaré esto. ¿Vas a ayudar o no? James dijo de inmediato. No los ayudes. Sacha. Ellen se levantó de un salto y volcó la mesa de café. Mis palabras terminan hoy aquí. James. Esto involucra a mi hermana. Así que la ayudaré. No nos darás el dinero. Bien. Yo mismo subiré la suma. Venderé todo lo que tengo. Y si eso no es suficiente, venderé mi sangre y mis riñones. Debo conseguir ese dinero. Si tienes conciencia, recuerda envolverme en una mortaja antes de tirarme en el suelo cuando muera. Sacha. No te habré dado a luz y criado por nada si no dejas mi cadáver tirado sin dignidad. Habiendo terminado su perorata, Ellen arrastró a Chloe con ella enfadada. Sacha inmediatamente agarró a Ellen para detenerla. ¿Qué estás haciendo? Mamá. No podrías ser más razonable. ¿Cómo estoy siendo irrazonable ahora? Déjame preguntarte esto. ¿Cómo te trataba la tía Chloe en ese entonces? Uno debe devolver la bondad que se les mostró. Así es como le pagas a tu tía. Te digo que no puedo hacer algo tan ingrato como eso. El negocio de tu tía es mi negocio. Ya que no la ayudarás, lo haré yo mismo. Ellen dijo con furia. Ellen estaba a punto de irse de nuevo cuando James habló rápidamente. Oye. ¿Puedes dejar de hacer una rabieta? Ellen cargó hacia adelante y lo arañó. ¿Quién está haciendo una rabieta? ¿Quién? Se supone que debo ignorar a mi propia hermana cuando está en problemas. Terminé sufriendo mucho contigo cuando me casé por primera vez con un miembro de la familia. ¿Me quejé alguna vez de eso? Cuando estábamos más arruinados y experimentando las peores dificultades que hemos enfrentado. ¿Quién nos ayudó? Nos estás menospreciando porque ahora eres rico. Bien entonces. Me iré ahora mismo. Ve a buscar algo con lo que pasar tu vida. James estaba bien y completamente sin palabras. Después de todo, estaba indefenso ante la locura de Ellen. Suscríbete a Ave Doragon. Mientras observaba a Ellen caminar hacia la puerta. Lo único que James pudo hacer fue hablar con Sacha sin poder hacer nada. No importa. Sacha. Por favor, ayúdalos esta vez.
Tu madre es alguien que caminará el camino con esa personalidad suya. Si ella realmente vende su sangre y órganos con su condición física actual, ¿cómo podemos dejarla estar? Sacha dejó escapar un suspiro. Estaba absolutamente indignada por dentro. Pero tampoco tenía otras opciones. Está bien. Los ayudaré. Mamá. ¿Eso está bien? Sacha preguntó en voz baja. Fue entonces cuando Ellen se detuvo en seco. Eso es lo que hay que hacer. Tienes que pagarle a tu tía. No te preocupes. Chloe. Definitivamente te ayudaremos. La ira de Chloe se transformó en alegría y rápidamente dijo. Eres la mejor. Ellen. Ellen sonrió y asintió con la cabeza. Y luego miró a Sacha. Bueno. Date prisa y consigue el dinero entonces. Sacha estaba exasperada. ¿Qué dinero? Como mínimo. Necesitamos saber cuánto se supone que debe pagar. Por cierto. Tía Chloe. ¿Cuánto dinero puede pagar tu familia? Chloe se congeló por un momento. Mi familia. Eso es correcto. Dado que su hijo está involucrado. Su familia definitivamente debería ser la que haga el trabajo pesado. Pon algo de dinero primero y yo te ayudaré con el resto. Chloe se rascó la cabeza y miró a Jonah. Jonah negó con la cabeza suavemente. Y la expresión de Chloe estaba abatida. Después de apretar los dientes por un momento. De repente habló. No tenemos tanto dinero disponible en este momento. A lo sumo, solo podremos prescindir de 20.000. Los ojos de Sacha se agrandaron. 20.000. Tía Chloe. Estás bromeando. Capítulo 795. Mientras tanto, James también casi se sobresalta. ¿Qué problema tan grave era? Necesitaría al menos 1 millón. Y, sin embargo, solo estás contribuyendo con 20.000. ¿Cómo es eso justo? No estás siendo sincero en absoluto. Aunque se supone que debemos recargar la cantidad restante. Lo que estás haciendo no es diferente de no contribuir en absoluto. Parece que mi familia está pagando la cantidad total. Efectivamente. Los Cunningham ahora tenían una comprensión completamente nueva de los Campbell a partir de este incidente. Eran verdaderamente desvergonzados en un nivel completamente nuevo que estaba más allá de su imaginación. Sin embargo, Chloe dijo con resignación. No es que no esté dispuesta a pagar más. Sacha. Realmente no podemos pagarlo. Acabamos de comprar una casa y gastamos todo nuestro dinero en ella. También compramos muchas cosas después de regresar a casa esta vez. Así que esa es otra suma enorme. Estos 20.000 es todo lo que nos queda en nuestros ahorros. Si te lo damos. Ni siquiera sabemos si podremos sobrevivir este mes. Sacha se sintió abrumada por su súplica. Esto no es un reality show. Entonces, ¿cuál es el punto de actuar tan miserablemente? Sus hijos pasan tarjetas de crédito y viven lujosamente todos los días. Y no parece que le falte dinero en absoluto. Sea lo que sea. Esta cantidad todavía es muy pequeña. Tía Chloe. Sacha respondió con resignación. Minerva intervino y agregó apresuradamente. ¿Crees que estaríamos haciendo esto si realmente tuviéramos el dinero? Sacha. Realmente no tenemos ninguno, tía Ellen. No querrías vernos mendigando en las calles. ¿Verdad? Al escuchar eso, Ellen rápidamente dijo. No te preocupes. Cariño. Estoy aquí. Vamos. Sacha. Ella suspiró y continuó. No puedes evitarme algunos problemas por una vez. Tiene una empresa tan grande. Vale al menos más de 1.000 millones. ¿Qué tan difícil es desembolsar 1 millón? Además, la empresa de construcción de Matthew y su subsidiaria, Wellness Herbari, también valen mucho dinero. No es solo 1 millón.
¿Por qué estás siendo tan quisquilloso con eso? Sacha se volvió inmediatamente hacia su madre y le dijo: esto no se trata de dinero. Mamá. Se trata de la actitud. Suscríbete a Ave Doragon. Ellen respondió con enojo: tienes razón. Es un problema de actitud. Tu actitud es absolutamente mala. Mira cómo tratas a tu tía y a tus primos. Te estoy diciendo esto. Esta vez has ido demasiado lejos. La cabeza de Sacha comenzó a dar vueltas. Pero no pudo decir nada a cambio. Solo pudo mover la mano con desdén para calmar la frustración de su madre. Seguro. Seguro. Digas lo que digas. De acuerdo. Cubriré el monto total. Guárdese los 20.000 para usted también. Espero que estés feliz ahora. Chloe finalmente puso una amplia sonrisa. Muchas gracias. Sacha. Sabía que no estaba equivocado al cuidarte tan bien. Sacha no quería escuchar ninguna de esas palabras. En ese momento, Matthew dijo: tendría que molestarlo para que se encargue del resto. Señor Manning. Cuando llegue el momento, háganos saber cuánto necesita. El señor Manning respondió de inmediato en un tono respetuoso: no se preocupe, señor Larson. Lo manejaré desde aquí. Matthew asintió con una sonrisa. Gracias, señor Manning. El señor Manning pareció estar gratamente sorprendido por la sinceridad de Matthew. Por lo que rápidamente dijo: no lo mencione, señor Larson. Es un honor estar a su servicio. Luego, el abogado se despidió antes. Chloe miró a Matthew con asombro y preguntó: ¿por qué ese abogado fue tan excepcionalmente cortés contigo? Matthew. ¿Están cerca, chicos? Matthew respondió: sí. Es un amigo en común. Con eso, Chloe no se detuvo en el tema. Ella simplemente le dijo: en ese caso, realmente necesitas hacer que trabaje más duro. Matthew. Tate no puede ir a la cárcel. De acuerdo. Es la esperanza de nuestra familia y siempre ha tratado a Sacha como a una hermana. Eres su cuñado. Así que tienes que protegerlo. Matthew no respondió. Porque no era un asunto fácil de resolver. Mientras tanto, Minerva intervino desde un lado y dijo: no te preocupes, mamá. Dado que Sacha ya ha aceptado ayudar, nada puede salir mal. Como presidenta de una empresa, no sería vergonzoso que ni siquiera pudiera manejar algo como esto. Sacha respiró hondo. Ella casi no pudo contenerse de aterrizar un slap en el rostro de Minerva. La boca de esta mujer todavía estaba llena de agresividad pasiva incluso en esta etapa. ¡Qué insoportable era! Capítulo 796. Después de despedir a los tres Campbell, los pocos se derrumbaron en el sofá derrotados. Esa familia era difícil de manejar. Mientras tanto, Ellen continuó divagando y dijo: tienes que liquidar el dinero rápidamente. Sacha. No puedes dejar que le pase nada a tu prima. Después de todo, tu tía. Sacha respondió con frustración. Basta. Ya he aceptado ayudarlo a pagar. No es suficiente para ti. Dicho esto, arrastró a Matthew y subió las escaleras. Del mismo modo, James golpeó la mesa con la mano y gritó: continúa. Continúa. Sigue así y esta familia se quedará sin nada un día gracias a ti. Inmediatamente después de eso, James también se dirigió al interior y cerró la puerta de golpe. Ellen estaba en la sala de estar mientras las lágrimas corrían por su rostro. Ella dijo con furia: ¿cómo pueden ser todos tan ingratos? Si no fuera por tu tía en ese entonces. A pesar de sus esfuerzos, nadie estaba escuchando. El incidente de esta noche había agotado física y mentalmente a toda la familia. Al día siguiente, el señor
Manning fue personalmente a resolver el asunto. Era uno de los abogados más influyentes de Carson Lab Firm. Y también estaba muy bien conectado. Después de un día largo y ajetreado, finalmente resolvió el problema. Sin embargo, la compensación requerida era bastante considerable. La friolera de 1,6 millones. Esa noche, los Campbell se reunieron en la residencia Cunningham mientras el señor Manning les explicaba la situación a todos. Chloe se quedó estupefacta tan pronto como escuchó la cantidad. 1,6 millones. ¿Por qué no puede simplemente robar el dinero de otra persona? No es como si alguien hubiera terminado muerto. ¿Por qué necesita una compensación tan grande? Señor Manning, no está tratando de engañarnos, ¿verdad? Suscríbete a Ave Doragon. Las cejas del señor Manning se fruncieron cuando respondió solemnemente. Señora Campbell, siéntase libre de buscar a alguien más si cree que no estoy calificado para resolver el problema. Solo estoy haciendo esto por usted en nombre del señor Larson. Porque de lo contrario nunca me entrometiría en actos ilegales como este. Chloe respondió bruscamente. ¿Qué tiene de ilegal esto? Es solo un asunto pequeño. Y no tiene que exagerar su gravedad para verse bien. Anteriormente nos dijiste que solo sería 1 millón. Pero ahora insistes en que son 1,6 millones. Obviamente. Esto es culpa tuya. Planea tragarse los 600.000 restantes para usted. No es así. El señor Manning estaba completamente molesto en este punto. Se puso de pie y dijo: Lo siento, señor Larson. Me temo que no puedo tomar este caso. Te pido disculpas si te he causado algún inconveniente. Matthew respondió con impotencia. Entiendo, señor Manning. Debería ser yo quien se disculpe. Porque te he puesto en una posición difícil. Con eso, el señor Manning se despidió de él con un gesto cortés antes de que se diera la vuelta y se fuera sin decir una palabra más. Chloe corrió hacia él mientras gritaba: Oye, detente ahí mismo. Será mejor que me diga por qué está cobrando 600.000 extra. No crea que no sé cómo hacen las cosas. Solo está tratando de estafar a gente inocente. Ni siquiera tienes un sentido de etiqueta básico. Vaya porquería. En ese momento, el señor Manning se volvió hacia atrás y lanzó una mirada penetrante en su dirección. Pero finalmente se tragó su ira. Fuera lo que fuese. No podía perder los estribos por el bien de Matthew. Después de dejar la villa en su automóvil, el señor Manning envió un mensaje de texto al chat grupal de su abogado con una breve explicación de la situación. En solo un segundo, el chat grupal explotó con respuestas. Nadie había visto nunca a un cliente tan extraño. Al mismo tiempo, los miembros del grupo juraron que tampoco estarían dispuestos a tomar el caso. Dentro de la villa, Chloe todavía se quejaba de insatisfacción. ¿Qué tipo de abogado es él? Matthew. No dijiste que ustedes dos eran cercanos. Por lo que veo, solo está aquí para estafarnos. Algunas personas solo estafan a sus amigos cercanos. Esas cosas suceden. ¿Sabes? Las cejas de Matthew se fruncieron. Señor Manning es una profesional. Tía Chloe no haría tal cosa. Además, ya hemos acordado que nuestra parte cubrirá la tarifa de compensación. ¿Por qué estás enojado? Chloe lo miró con los ojos muy abiertos. Disparates. Incluso si es tu dinero. No puedo sentarme y dejar que alguien más te estafe. ¿Crees que el dinero crece en los árboles a tu disposición? Solo estoy preocupado por mi hermana. Te confabulaste con el abogado para estafarnos por otros 600.000. Espera. Eso no está bien. Algo como esto ni siquiera necesitaría unos cientos de miles para asentarse.
¿De verdad estás planeando dejarnos secos? Capítulo 797. Matthew se quedó completamente estupefacto por sus palabras. Y solo pudo agitar la mano con resignación. Piensa como quieras. Tía Chloe. Esto ya no es de mi incumbencia. Así que tampoco me preguntes sobre eso. Con esas palabras, se levantó y rápidamente subió las escaleras. Chloe continuó gritándole mientras se alejaba. ¿A quién estás engañando? ¿Crees que yo mismo no puedo contratar a un abogado? Déjeme decirle esto. Conozco un bufete de abogados con el que trabaja activamente la compañía de mi esposo. Los dejaré manejarlo mañana a primera hora. Marca mis palabras. Iré por ti si sus honorarios resultan ser más bajos que los de ese amigo tuyo. Matthew no quería prolongar su interacción, por lo que cerró la puerta sin responderle. No hace falta decir que esta mujer era increíblemente problemática. Mientras tanto, Chloe se sentó en el sofá enfadada. ¿Cómo aguantan esa basura? Ellen. ¿Quién se cree que es? Supe que algo andaba mal tan pronto como escuché la cantidad anoche. Poco sabía que volvería a subir el precio hoy. Obviamente. Está tratando de estafarnos. A pesar de que su familia está cubriendo los honorarios por nosotros. Simplemente no puedo sentarme y dejar que suceda. Ese inútil solo quería aprovechar la oportunidad para alimentarse su propio bolsillo. En respuesta, Ellen le hizo un gesto con la mano a su hermana. Cálmate. Chloe. Iré contigo mañana a buscar otro abogado si no hay otra manera. ¿Cómo es posible que un asunto tan trivial como este requiera tanto dinero para manejarlo? Simplemente no lo creeré. Chloe asintió repetidamente con la cabeza. Al poco tiempo, Sacha llegó a casa del trabajo. ¿Cómo te fue con el señor Manning? Mamá y tía Chloe. Suscríbete a Ave Doragon. No tenía idea de lo que acababa de pasar. En ese momento, Minerva rápidamente se interpuso mientras se sentaba a un lado. Ella dijo: Oh, Sacha. Tu esposo es un hombre increíble. Resultó que en realidad estaba conspirando con un extraño y tratando de estafar dinero a su propia familia. Tisk. Realmente no lo entiendo. ¿Qué fue exactamente lo que te hizo casarte con él? Sacha frunció el ceño a cambio. ¿Qué diablos pasó aquí? Minerva relató el incidente de antes mientras agregaba combustible innecesario al fuego. Sacha se quedó momentáneamente aturdida después de escucharlo. Sé cómo se te ocurrió eso. Tía Chloe. El señor Manning es un abogado de renombre en Carson Lab Firm. Su estimado nombre es conocido en todo East Cliff. Es difícil incluso verlo por ahí. Y mucho menos tener una conversación con él. Cobra minuto a minuto. Además, se tomó un día entero para ayudarte con esto y finalmente llegamos a un acuerdo con él. ¿Cómo puedes ahuyentarlo así? Chloe se puso rígida al instante. ¿Qué? Eso no puede ser correcto. ¿Cómo puede alguien como él ser un abogado respetado? Llegó corriendo justo después de una llamada telefónica de Matthew. ¿Cómo podría ser un abogado importante? No te dejes engañar por Matthew también. Sacha. Sacha estaba tan irritada que solo pudo ignorar a su tía con desdén. Seguro. Claro. Lo que sea. Adelante. Resuélvalo por su cuenta si cree que puede manejarlo. Y yo no me involucraré más. Sin embargo, déjeme dejarlo en claro. Dado que el precio del señor Manning fue de 1,6 millones. Eso es lo máximo que contribuiré. No pagaré ni un centavo más que eso. Él enfrunció el ceño y dijo: ¿Qué quieres decir, Sacha? Tu tía solo lo hizo por tu propio bien. Tenía miedo de que nos estafaran. Después de todo, anoche nos dijo que se necesitaría 1 millón para resolver el caso. Pero de repente lo aumentó a 1.
6 millones. Sacha levantó una mano frente a ella. Deja de hablar. Dijiste que lo hizo por mi propio bien. Sin embargo, ¿es esta la forma de hacerlo? Si realmente tiene buenas intenciones para mí, debería disciplinar a ese hijo suyo y evitar que provoque problemas a diestra y siniestra. Además, el señor Manning dijo que se necesitarían al menos 1 millón. ¿Sabes siquiera lo que eso significa? Las cejas de Chloe se fruncieron incómodamente. Sé que no estás contento con encubrir lo que sucedió esta vez, Sacha. Sin embargo, ¿crees que queríamos que esto sucediera? Tate solía conducir todo el tiempo cuando estaba en el extranjero. Pero esto nunca antes había sucedido. Simplemente no está familiarizado con cómo funcionan las cosas en casa porque acaba de regresar. Y no se habría metido en problemas si no fuera por eso. ¿Por qué haces que parezca que planeamos el accidente a propósito? Capítulo 798. Sacha argumentó con agitación. Como ya lo sabes, no deberías haberle permitido conducir. Después de todo, acaba de regresar y no está familiarizado con las cosas. Este incidente solo sucedió porque no pudiste disciplinar a tu hijo. Me equivoco. De repente, Chloe se quedó sin palabras. Minerva hizo un puchero a un lado cuando dijo: sea lo que sea, ya ha sucedido. ¿Qué estás tratando de decir al mencionar esto ahora? Tiene razón. Tate estuvo involucrado en un pequeño accidente. Pero ¿cómo es correcto que ese inútil esposo suyo aproveche la oportunidad para estafarnos dinero? Se está aprovechando de un desastre. Eso es lo que es. Las personas como él son las peores. Sacha estaba abrumada por la frustración. Y rompió con los dientes apretados. Ya es suficiente. Adelante. Resuelva esto usted mismo si no le cree al señor Manning. Como dije, solo contribuiré con un total de 1,6 millones. Cualquier cosa más que eso depende de ustedes. Con eso, Sacha también subió las escaleras enfadada. El rostro de Chloe se arrugó en disgusto cuando se fue. ¿En serio? ¿Qué pasa con ella? Ellen agitó una mano hacia Chloe repetidamente para calmarla. Vamos. No te lo tomes como algo personal. Ni siquiera puedo tratar con ella estos días. Todo es culpa de Matthew. Ha sido engañada por él. Está bien, Ellen. Deberíamos arreglar esto para Tate lo antes posible. Chloe respondió de inmediato. No hay problema. Llamaré a mi esposo de inmediato y haré que el abogado de su compañía se encargue de esto. Veamos qué tienen que decir si cuesta menos de 1,6 millones. Minerva tampoco se estaba conteniendo. Ella dijo: oh, es cierto. Sacha dijo antes que solo contribuiría con 1,6 millones. Dado que ese es el caso, tendrá que darnos 1,6 millones sin importar cuánto cueste. Esta mujer ya había tenido todo en cuenta y planeaba quedarse con el dinero extra para ella. Por lo tanto, Chloe llamó a Jonah y él comenzó a hacer arreglos de inmediato. Cuando escuchó eso, Chloe se reclinó triunfalmente contra el sofá. ¿Ves, Ellen? Mi esposo es más confiable cuando se trata de resolver problemas. El bufete de abogados local con el que trabaja su empresa no es otro que el líder en East Cliff. Una vez que su abogado tome el caso, no habrá nada de qué preocuparse. Siéntese y espere las buenas noticias. Mientras tanto, Ellen asintió con la cabeza con una mirada de anticipación en su rostro. Suscríbete a Ave Doragon. Aproximadamente una hora después, el teléfono de Chloe sonó con la llamada entrante de Jonah. Esbozó una gran sonrisa y dijo: creo que está arreglado, Ellen. Ella atendió la llamada. Tan pronto como pasó la línea,
La voz enfurecida de Jonah sonó a través de su altavoz. ¿Qué has hecho? Chloe. ¿Por qué ninguno de los abogados de Eastcliff está dispuesto a aceptar nuestro caso? Chloe se tensó cuando respondió. ¿Qué quieres decir? Jonah dijo presa del pánico. Acabo de hablar con algunos de los abogados del bufete. Pero ninguno está dispuesto a tomar este caso. Después de eso, también me comuniqué con muchos otros bufetes de abogados. Finalmente, escuché de un amigo que todos los abogados de Eastcliff llegaron a un acuerdo para boicotear el caso de nuestra familia. Chloe todavía estaba aturdida por la conmoción. Sé cómo puede ser eso posible. Jonah frunció el ceño profundamente en el otro extremo. Incluso escuché que ha ofendido a un abogado conocido e influyente en Eastcliff. Por eso se está metiendo con nosotros detrás de escena. ¿Es eso cierto? En ese momento, la expresión de Chloe se oscureció. No puede ser. A todo lo que hice fue echar al señor Manning. Ya sabes. El abogado de ayer por la noche. Entonces, Chloe contó los sucesos de antes. Jonah estaba lívido después de escuchar su historia. Dios mío, ¿por qué eres tan tonto? Ni siquiera somos nosotros los que pagamos. Así que ¿por qué eres tan quisquilloso al respecto? Incluso si el precio es de 1.000 millones. Está en los Cunningham. ¿Por qué tuviste que ofenderlo? Chloe dijo. Eso es una tontería. Como sea que lo digas. Este dinero sigue siendo de la familia de mi hermana. El señor Manning obviamente estaba conspirando con Matthew en la oscuridad para estafarla. ¿Cómo puedo quedarme sin hacer nada y ver a mi hermana sufrir pérdidas? Jonah se quedó sin palabras. Suspiró y dijo. Olvídalo. Seguiré intentándolo. Dios mío. Eres un entrometido. Después de colgar la llamada, Chloe se puso inquieta. Después de todo, sería realmente problemático si ninguno de los abogados de Eastcliff estuviera dispuesto a aceptar su caso. Capítulo 799. Después de otros 20 minutos más o menos, Jonah volvió a llamar a Chloe. Chloe. Tú, idiota. Maldijo tan pronto como Chloe contestó el teléfono. Chloe entró en pánico. ¿De qué estás hablando? Sé cómo puedes decir que soy un idiota. De inmediato, Jonah se enfureció. ¿Sabes quién es la persona de apellido Manning? Déjeme decirle esto. Él es el abogado más famoso de Eastcliff y ha ejercido la abogacía durante tantos años sin perder una demanda. Incluso los magnates de los negocios y los grandes conglomerados buscan su consejo cuando se encuentran con algo. Por lo que se le considera un líder en la práctica jurídica de Eastcliff. Sé cómo pudiste ofenderlo. No es de extrañar que todos los abogados de Eastcliff no estén dispuestos a hacerse cargo de este caso. Chloe estaba estupefacta. Eso no puede ser cierto. ¿Verdad? ¿Cómo pudo pasar esto? No es ese tipo solo un abogado que Matthew encontró al azar. ¿Cómo podía tener una capacidad tan grande? Lo ha confundido con una persona diferente que tiene el mismo apellido. Jonas respondió con furia. Eso es una tontería. Lucía me contó todo esto. Ella también tiene una foto grupal con el señor Manning. Y vi esa foto con mis propios ojos. Chloe se hundió instantáneamente en el sofá. Realmente no esperaba que el abogado al que Matthew había llamado casualmente por teléfono fuera en realidad el abogado más famoso de Eastcliff. Más importante aún, el señor Manning llegó en medio de la noche después de recibir la llamada de Matthew. En ese entonces, simplemente asumió que el señor Manning era una figura insignificante. Por lo que no lo tomó en serio en absoluto. No podía entender qué demonios le permitió a Matthew dejar que este abogado viniera por la noche en lugar de descansar. Después de mucho tiempo, preguntó con voz temblorosa. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora?
Jonas respondió enojado. ¿Cómo puedo saberlo? Lucía todavía me pregunta qué está pasando. Y ni siquiera me atrevo a contárselo. Si se entera de que hemos ofendido a esta famosa abogada, ella, definitivamente me echará de la empresa. Suscríbete a Ave Doragon. Chloe tembló de miedo al escuchar sus palabras. Yo realmente no tenía idea de esto. Esposo. Pensé que estaba conspirando con Matthew para intentar robarme dinero. Realmente no tengo ni idea de esas cosas. Tienes que salvar a Tate. Todavía es un niño. Ella comenzó a ahogarse mientras hablaba. Por otro lado, Jonah estaba tan enojado como una gallina mojada. Está bien. Eso es suficiente. ¿Crees que no quiero salvar a Tate? Sin embargo, ¿qué puedo hacer ahora que las cosas han llegado a este punto gracias a ti? Olvídalo. Le pediré a un amigo que contrate a un abogado de otra ciudad. Los ojos de Chloe se iluminaron. ¿Puedes hacer eso? Eso será genial. En ese caso, date prisa. Esposo. Tate todavía está bajo custodia. Jonas replicó exasperado. Por supuesto. ¿Crees que no estoy preocupado por él? Sin embargo, ¿sabe cuánto cuesta contratar a un abogado de otra ciudad? Idiota. No eres el que gasta 6 millones. Pero sigues haciendo cosas tan inútiles. Ahora nadie sabe cuánto dinero va a gastar nuestra familia. Chloe no se atrevió a responderle. También se sentía culpable ya que esta vez había arruinado el asunto. Una vez que colgó el teléfono, volvió a mirar a Ellen. Esta vez debes ayudarme. Ellen. Todos los abogados de Eastcliff se han aliado con el señor Manning. Así que no nos van a ayudar. Solo podemos contratar a un abogado de otro lugar. Pero con la situación actual de mi familia, los honorarios legales. Ellen respondió de inmediato. No te preocupes. Chloe. Yo te ayudaré con el dinero. Minerva se unió de inmediato y dijo. Como era de esperar. Tú eres quien nos trata mejor. Tía Ellen. Mamá seguía diciendo que eras la persona más amable de este mundo cuando estábamos en el extranjero. Ellen respondió con una sonrisa de suficiencia y dijo. No es porque tu mamá y yo somos hermanas. Además, las cosas resultaron así porque ella quería ahorrar dinero para mi familia. Así que definitivamente debo ayudarla. Capítulo 800. Al día siguiente, Jonah se puso en contacto con un abogado no local y le pidió que se apresurara a Eastcliff para hacerse cargo de este caso. Al escuchar esta noticia, Chloe se llenó de presunción. Incluso hizo un viaje especial a la residencia Cunningham para presumir de esto. El señor Manning es lo suficientemente astuto como para jodernos a nuestras espaldas después de fracasar en estafarnos con nuestro dinero. ¿Cómo se atreve a prohibir que los abogados de Eastcliff se hagan cargo de nuestro caso? Jaja. ¿Quién se cree que es? Puede pisotear a todos en el mundo. ¿No ves que mi esposo se las arregló para encontrar otro abogado en otro lugar al final? Por otro lado, Minerva miró fijamente a Sacha. Hicimos un acuerdo anoche. Sacha. No importa cuánto dinero tengamos que pagar. Tendrás que aportar 6 millones. No retroceda en esto cuando se dé cuenta más adelante de que el dinero que se gastará no es mucho. De lo contrario, las cosas se pondrán muy desagradables. Sacha respondió con impaciencia. No te preocupes. No voy a retractarme de lo que prometí. Incluso si resuelves este asunto sin gastar un centavo. Te daré 6 millones. Minerva estaba encantada de inmediato. Para ella, este asunto era solo insignificante. Por lo que no costaría más de unos pocos cientos de miles. Si esto realmente se resuelve, podría terminar con entre 1.3 y 1.4 millones restantes en la mano.
Para entonces, podría comprar un deportivo Porsche. Minerva estaba totalmente inmersa en su ensueño. Mientras tanto, Demi curvó sus labios en una mueca de desprecio. Minerva. Ten en cuenta que mi familia solo pagará 1.6 millones sin importar cuánto sea el acuerdo al final. Incluso si terminan pagando 1.6 millones. Nuestra familia no pagará ni un centavo extra. ¿Me entiendes? Minerva se burló. No te preocupes. Prestamos mucha atención al espíritu del contrato más que a cualquier otra cosa cuando estábamos en el extranjero. No pagará más de la cantidad que acordó. No habrá problemas siempre que no se retracte de lo prometido. Demi asintió de inmediato. No te preocupes. Definitivamente no vamos a incumplir nuestra palabra. Sin embargo, ya que mencionó el contrato, ¿por qué no hacemos un acuerdo por escrito para que ninguno de nosotros se retracte de nuestra promesa para entonces? Minerva asintió con la cabeza de inmediato. Claro. Eso es genial. Independientemente de cuánto tengamos que pagar en total. Haremos un acuerdo para que su familia pague 1.6 millones para entonces. Él pareció impotente al escuchar sus palabras. ¿Es esto siquiera necesario? Ustedes dos son primos. Sí lo es. Respondieron Demi y Minerva al unísono. Ambos eran relativamente malos. Por lo que no estaban dispuestos a dejar que la otra parte se aprovechara de sí mismos. Al final, llegaron a un acuerdo y firmaron sus nombres. Minerva sostuvo el acuerdo escrito con una mueca de desprecio. Luego dijo: si ustedes se niegan a pagar el dinero para entonces, los demandaré a todos. Por otro lado, Demi se rió. Jaja. No te arrepientas de esto, Minerva. Sacha era demasiado perezosa para preocuparse por ellos. Así que se llevó a Matthew con ella y se puso a trabajar. En lugar de ir al hospital, Matthew fue directamente al Lakeside Garden. Primero visitó a su hermana menor, Natalie, y su condición se fue estabilizando gradualmente. Luego, fue a la villa en la que se quedó la paciente para ver cómo estaba. Este paciente se había estado escondiendo en la villa durante los últimos días. Cuando escuchó que alguien entraba, inmediatamente tembló de miedo. Después de ver que era Matthew, finalmente dio un suave suspiro de alivio. Sin embargo, ella todavía estaba acurrucada en una esquina porque no se atrevía a acercarse a él. Matthew sonrió. No tengas miedo. Nadie te hará daño aquí. ¿Cómo estás? ¿Estás acostumbrado a las comidas? La paciente inclinó la cabeza sin hablar. Después de mucho tiempo, ella asintió con la cabeza en respuesta a su pregunta. Matthew miró a su alrededor y preguntó: ¿necesitas algo más? El televisor está ahí, por lo que puede encenderlo para ver algunos programas. Además, necesitas cambiarte la ropa que estás usando. Le gustaría que le comprara algunos conjuntos de ropa nueva. La paciente aún permaneció en silencio. Pero esta vez negó con la cabeza. Se podía decir que estaba muy agradecida con Matthew. Sin embargo, después de años de vivir de la mendicidad, le temía a todo y no se atrevía a dejar que él gastara dinero en ella. Capítulo 801. Eres la persona más afortunada. Con un suspiro, Matthew se acercó al lado del paciente para observarlo más de cerca. En ese momento, la paciente mantuvo la cabeza baja con las manos y los pies enroscados debajo de la ropa como si tuviera miedo de que alguien viera los abscesos en su cuerpo. Luego dijo en un tono suave: no tienes que preocuparte. Estos no son causados por una enfermedad. No pasará mucho tiempo antes de que te recuperes. Todos se irán para siempre. Levantando la cabeza para mirarlo, parecía tener un destello de esperanza en sus ojos. En serio. Su voz era ronca y un poco forzada, como si no hubiera dicho una palabra durante bastante tiempo. Ofreciéndole una sonrisa, dijo:
Nunca te mentiré. Debes ser la persona más afortunada del mundo. Un día comprenderás que el dolor que atraviesas ahora es solo una fase antes de un futuro brillante. Después de un momento de silencio, el paciente dijo con voz suave: gracias, no importa las 2 oraciones. El hecho de que ella hubiera hablado ya era difícil de creer. Después de hacerle compañía por un tiempo, finalmente se levantó y se fue. De vuelta en su propia villa, le pasó a la criada un paquete de medicamentos recetados. De hecho, la medicina fue recetada por el propio Matthew. Con eso, la medicina se agregaría a la alimentación de la paciente para su consumo. Por supuesto, no era un medicamento con fines terapéuticos contra su enfermedad, sino simplemente como suplemento. Eso fue porque el paciente requería nutrición en ese momento. Después de los arreglos, salió de la villa para regresar a su trabajo en el hospital. Mientras tanto, algunos hombres de negro se reunieron en un bosque en los suburbios de Eastcliff. El líder del grupo preguntó: ¿cómo están las cosas? ¿Encontraron algo? De inmediato, todos los demás hombres negaron con la cabeza al unísono. Al ver eso, el líder frunció el ceño. Eso no tiene sentido. Ella debería estar en esta ciudad. Todos podemos sentirlo. ¿Por qué no podemos encontrarla entonces? En este momento, los otros seguidores se miraron entre ellos antes de que uno de ellos hablara en voz baja. ¿Qué tal? ¿Por qué no expandimos nuestra área de búsqueda? Puede ser más fácil localizarla lanzando la maldición en otros lugares también. Suscríbete a Bedoragon. Casi de inmediato, el líder sacudió la cabeza en desacuerdo. Eso no funcionará. Debemos mantener un perfil bajo. No podemos estar cavando nuestras propias tumbas antes de encontrarla. Al escuchar eso, los seguidores preguntaron: entonces, ¿qué hacemos ahora? El líder dijo con voz profunda: continuad la búsqueda. Debemos encontrarla pase lo que pase. Escuchen. La supervivencia de Orleans depende de ella. Incluso si tenemos que recorrer toda la ciudad para encontrarla. Que así sea. Cuando llegue el momento, tendremos que protegerla con nuestras vidas. Comprendido. A la vez, todos ellos asintieron con expresiones serias en sus rostros. Parecía una creencia espiritual, como si estuvieran ejecutando algo sagrado. Incluso si se sacrificaran, sería algo de lo que estarían orgullosos. Por la noche, Matthew y Sacha salieron a comer y dieron un paseo antes de regresar a casa. Cuando llegaron a casa, se encontraron con Chloe y Minerva, que ya estaban sentadas en la casa. En este momento, Chloe estaba llorando, aunque no sabían por qué. Al ver eso, Sacha se sintió tan impotente que comenzó a girar sobre sus talones, con ganas de irse. Sacha, ¿a dónde vas? Por fin has vuelto. Entra rápido. Ellen la llamó. En ese momento, Sacha no podía hacer nada más que traer a Matthew a la casa. Mamá, ¿qué pasa ahora? En ese momento, Demi se burló en un tono sarcástico. ¿Qué ocurre? El abogado que contrató el tío Jonah tuvo una discusión con el oponente. Quieren 3 millones para liquidar. De lo contrario, demandarán a Tate y se asegurarán de que cumpla su tiempo en la cárcel. En ese momento, el rostro de Sacha se oscureció cuando lo que más temía se estaba convirtiendo en realidad. ¿Cómo llegaron las cosas a este punto? La cantidad de ayer no era de 1.6 millones. Sacha evidentemente estaba ansiosa en este punto. De inmediato, Minerva exclamó: debe ser ese idiota Hamilton. Después de que no pudo estafar algo de dinero y fue expulsado, comenzó a sentirse vengativo. Entonces, les dio la idea de pedir más. Capítulo 802. Solo daré 16 millones. Después de escuchar lo que dijo Minerva,
Sacha estuvo así de cerca de golpear la mesa. Minerva. El señor Manning puede ponerte tras las rejas por unos años solo por lo que dijiste. ¿No lo sabes? En este punto, Sacha estaba furiosa. Al escuchar eso, Minerva se horrorizó mientras hacía un puchero. ¿Y qué? He dicho algo mal. Si él no hubiera interferido en este asunto, las cosas no serían así en este momento. De ninguna manera los Hamilton pueden superar esto. No le tengo miedo. Así que puede intentar venir hacia mí. Francamente, Sacha ya no tenía el corazón para sermonearla. Entonces, pensó que Minerva solo lo aprendería de la manera difícil ya que era muy ignorante. Mientras tanto, Demi se burló. Bien dicho, Minerva. Con esta actitud franca tuya, serás una mujer muy destacada. Sin embargo, nada cambiará si solo nos dices eso aquí. ¿Por qué no decirle eso al señor Manning en su cara? O podrías ir a buscar a algunas personas para que lo golpeen. ¿No es eso más satisfactorio? De inmediato, Ellen reprendió. Demi. Cállate. ¿Qué clase de idea le estás dando? ¿Crees que ya no tenemos suficiente en nuestro plato? Volviendo la cabeza hacia un lado. A Minerva no le importó lo que dijo Demi. Después de todo, ella no era tonta. Habiendo vivido en el extranjero durante algún tiempo, conocía muy bien la capacidad del abogado. Por su falta de respeto hacia el hombre, tendría que enfrentar una demanda. Sin mencionar golpearlo. Todo lo que hizo fue divagar un poco para ahorrarse un poco de orgullo. La verdad era que ella también se sentía muy ansiosa. ¿Quién se atrevería a ofender a un gran abogado como él? En ese momento, Chloe sollozó. Ellen. ¿Qué podemos hacer ahora? 3 millones, ¿dónde puede mi familia encontrar tanto dinero? Al escuchar eso, Demi se rió entre dientes antes de afirmar. No te preocupes, tía Chloe. Mi hermana accedió a pagar 1.6 millones por ti. Ustedes pueden agregar otros 1.4 millones para compensar eso. Suscríbete a Ave Doragon. Minerva estaba estupefacta. Mi familia no posee 1.4 millones. Encogiéndose de hombros, Demi respondió. Entonces, no puedo evitarlo. Hablamos de esto anteriormente. Por mucho que pidan, nuestra familia solo dará 1.6 millones. Aunque no pidan ninguna compensación, te daremos 1.6 millones. Ahora que están pidiendo más, realmente no puedo ayudar con eso. Estuvimos de acuerdo en eso. En ese momento, Minerva estaba roja de impotencia. Inicialmente, quería aprovechar la oportunidad de obtener algo de dinero de esto. Obviamente, ella no esperaba que las cosas resultaran de esta manera. Ella pensó que este asunto podría resolverse con unos pocos cientos de miles. No con una suma final de 3 millones. Yo no entendía bien la situación en ese entonces. ¿Cómo sabría que ustedes son lo suficientemente astutos y desvergonzados como para chantajearme? Minerva dijo enojada. Al escuchar eso, Demi frunció los labios. Astuto y desvergonzado. Tus palabras definitivamente han cruzado la línea. Sin mencionar que es la primera vez que veo a alguien pedir dinero a mi familia cuando su propia familia es la que está en problemas. Si quieres hablar de astucia y desvergüenza, alguien se ajusta mejor a esa descripción. De inmediato, Minerva golpeó el techo. Demi. ¿Qué dijiste? Estás tratando de decir que soy astuto y desvergonzado. Demi respondió. Yo no dije eso. Sin embargo, no puedo evitar que lo pienses tú mismo. Bueno. Es normal que las personas culpables piensen demasiado. Al escuchar eso, Minerva estaba a punto de enfurecerse. En ese momento, Ellen golpeó la mesa antes de regañarlos.
Suficiente. Chicas. Tienen que parar. Somos una familia. ¿Qué tan patético es pelear así? Les he pedido que se reúnan para discutir una forma de resolver esto. Y no discutir entre nosotros. Sabes que la armonía y el unísono de una familia es lo más importante. En ese momento, Demi se encogió de hombros. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Tengo mi propia familia ahora que estoy casado. Entonces, esto ya no es asunto mío. Ellen echó un vistazo a Sacha. De inmediato, Sacha dijo con firmeza en voz baja: Mamá, ya tengo mucho en mi plato. Dije lo que dije. Solo daré 1.6 millones. Capítulo 803. No sabíamos que aumentaría el precio. En ese momento, Ellen se estaba poniendo nerviosa. Sacha, ¿cómo puedes ser así? No se trata de dinero. Ahora mismo. No podemos dejar que tu primo vaya a la cárcel. Es un graduado en el extranjero. Si va a la cárcel, su futuro estará acabado. Al escuchar eso, Demi se rió. Mamá, debes estar bromeando. ¿Verdad? Escuché que Tate no fue a la universidad en el extranjero. Un graduado en el extranjero. ¿Te refieres a un graduado de secundaria? ¿Verdad? Jaja. Es la primera vez que escucho sobre un graduado así. El rostro de Ellen estaba sonrojado por la vergüenza mientras permanecía en silencio. Mientras tanto, Chloe suspiró. En realidad, Tate tenía notas decentes cuando estaba en la escuela. Simplemente no le fue bien en su examen final. Por lo que no fue a la universidad. El niño es realmente muy inteligente. De inmediato, Ellen asintió con la cabeza. Sí. Puedo decirlo. Pase lo que pase. Tate es tu prima. Sacha. Debes pensar en algo. Al escuchar eso, Sacha dijo enojada. ¿Qué idea se me ocurre? Tú me dices entonces. Mamá. ¿Qué puedo hacer? Pagar los 3 millones. ¿Estás loco? Anoche acordamos 1.6 millones. Ahora que lo ha regañado. La tarifa de compensación es de 3 millones. ¿Crees que el dinero de mi familia cayó del cielo? 1.6 millones no es suficiente. Así que tenías que llegar a los 3 millones. En ese momento, el rostro de Chloe estaba teñido de rojo por la vergüenza. Sacha. Sé que no estás contenta con esto. Sin embargo, nosotros no esperábamos que la víctima pidiera tanto. Con los dientes apretados, Sacha dijo enojada. Qué conveniente. No esperaba que su hijo manejara sin licencia. No esperabas que acelerara. Y seguro que no esperabas que golpeara a alguien. Solo porque no esperabas todo eso. Mi familia tiene que pagar el precio. ¿Crees que eso es apropiado? Si le hubieras enseñado mejor a tu hijo, nada de esto hubiera pasado. Suscríbete a Ave Doragon. En ese momento, la expresión de Chloe se volvió amarga y respondió en voz baja. Sacha. Estoy aquí para pedir ayuda. No estoy aquí para recibir un sermón tuyo. Si no estás dispuesto a ayudar, puedes decirlo. Me iré de inmediato. Mientras decía eso, se puso de pie para irse. Al ver eso, Ellen tiró rápidamente del brazo de Chloe para detenerla. Chloe. No te enojes. Sacha. No puedes hablar amablemente con tu tía Chloe. Cuando éramos jóvenes, en ese momento, Sacha le hizo señas a Ellen antes de regañar. Suficiente. Deja de recordarme cuando yo era un niño. ¿Estás bien? Ella nos ayudó cuando yo era joven.
Y estoy más que agradecida por eso. Sin embargo, eso no significa que tenga que soportar las consecuencias de lo que sea que hagan ahora. Tienen suerte de que la víctima esté a salvo al final. Si él muriera, ¿cómo serían las cosas ahora? Cuando Ellen escuchó eso, su rostro se oscureció mientras apretaba los dientes. Bueno, el hombre no murió al final. No es gran cosa siempre y cuando se pueda resolver con dinero. Sin mencionar que se lo prometiste a tu tía Chloe. Tienes que ayudarlos hasta el final, de inmediato. Sacha dijo. Sí. Acepté resolver esto con dinero. Sin embargo, el señor Manning obtuvo 1.6 millones anoche y no les gustó. Entonces, querías resolverlo a tu manera. Y ahora quieren 3 millones. ¿Qué quieres que haga con la diferencia de 1.4 millones? Dígame usted. En ese momento, Ellen parecía incómoda e indefensa. Chloe, ¿por qué no consultamos al abogado? ¿Cómo logró el señor Manning obtener la cantidad de 1.6 millones? Pero el otro abogado obtuvo la suma final de 3 millones. Sin otra opción. Chloe dijo. Llamaré a mi esposo. Después de que se hizo la llamada telefónica, Jonah condujo su BMW y se comunicó en media hora. Lo acompañaba un hombre de mediana edad. Tras la presentación de Jonah, se sabía que el hombre de mediana edad era el abogado a cargo de este caso para ellos. El señor Lori. Después de una breve charla, Ellen fue directamente al grano. Señor Lori, no son 3 millones demasiado pedir por un accidente tan pequeño. Capítulo 804. Cortesía del señor Manning. Cuando Justin Lori entró en la villa, se sorprendió de lo lujosa que era. Al escuchar lo que dijo Ellen, inmediatamente respondió. Señora Cunningham, este asunto no es tan simple como cree. En primer lugar, está al tanto de los antecedentes y la condición de la víctima. De inmediato, ella negó con la cabeza. Justin luego continuó. El nombre de la víctima es Bonds y es un hombre muy rico. Tiene numerosas propiedades a su nombre, sin incluir 2 empresas propias. Y para ser franco, 1.6 millones o 3 millones. Esas cantidades no tienen diferencia para él. En ese momento, Minerva interrumpió. Ya que no hay diferencia, ¿por qué está pidiendo dinero? Ya es tan rico. Entonces, ¿por qué está tratando de estafarnos? ¿Qué tipo de persona es él? Al escuchar eso, Justin no estaba feliz. Mirando de reojo a Minerva, dijo. Señorita, tengo que recordárselo. En primer lugar, esto no es una estafa. Ya que estás pidiendo perdón, lo correcto es devolverles el dinero. Por supuesto. Si no está dispuesto a compensar, siempre podemos seguir el procedimiento estándar. Sin embargo, según mi experiencia, un conductor ebrio que no tiene licencia aceleró y, sin mencionar, supuestamente buscó un chivo expiatorio, podría quedar encerrado tras las rejas durante al menos 5 años. Al escuchar eso, Chloe estaba a punto de llorar. Señor Lori, mi hijo no puede ir a la cárcel. Por favor, piense en una forma de ayudarlo. Por favor. Te lo ruego. Luego respondió. No te estoy ayudando ahora. Hice lo mejor que pude. Gracias a eso, solo acordaron los 3 millones como finiquito. ¿Ustedes creen que ese acuerdo se hizo fácilmente? La hija del señor Tilly fue atropellada por una persona que aceleraba. Y ahora está lisiada y todavía atada a la cama. No hace falta decir que desprecia mucho a esas personas. Estará muy feliz de tener a su hijo encerrado en la cárcel por el resto de su vida. Al escuchar eso,
Chloe se quedó perpleja. Jonah luego instó. Señor Lori, tú eres el profesional. ¿Qué crees que deberíamos hacer ahora? Con un encogimiento de hombros, Justin dijo. Dale lo que está pidiendo. 3 millones no debe ser un gran problema para una familia como la tuya. Solo esta casa debe valer decenas de millones. Entonces, no hay necesidad de arruinar el futuro del niño solo por esta pequeña cantidad. ¿Verdad? Obviamente. Justin había asumido que la casa pertenecía a la familia de Jonah. En este momento, Jonah, Chloe y Minerva estaban callados mientras ponían una expresión incómoda. Después de un breve momento, Minerva dijo en voz baja. Señor Lori, antes de esto, no acordaron 1.6 millones. ¿Por qué lo subieron a 3 millones? Asintiendo, respondió. Sé sobre la oferta de 1.6 millones. Ese trato fue discutido con la víctima por el propio señor Manning. Sin embargo, realmente no entiendo lo que estaban pensando. ¿Cómo pudiste ofender al señor Manning en ese momento? No sabe que fue cortesía del señor Manning que pudiera obtener tal cantidad. Había ayudado al señor Tilly en el pasado. Así que el señor Tilly lo hizo como un favor. El señor Manning había usado sus lazos con el señor Tilly para ayudar a ahorrar algo de dinero para ustedes. Ningún otro abogado podría obtener una tarifa de liquidación por debajo de los 3 millones en este asunto. De hecho, es posible que la víctima ni siquiera esté dispuesta a llegar a un acuerdo. No solo no se sintieron agradecidos, sino que pensaron que el señor Manning trató de estafar su dinero. Si lo hubiera sabido antes, no me habría involucrado en este asunto. La forma en que habló sonaba como si estuviera muy molesto. En este momento, Jonah, Chloe y Minerva estaban completamente estupefactos. Al recordar cómo lo habían avergonzado y regañado, se sintieron avergonzados sin fin. Anteriormente, incluso habían pensado que el señor Manning estaba tratando de estafar su dinero. Parecía que habían entendido mal al señor Manning. Fue cortesía del señor Manning que llegaron a un acuerdo por 1.6 millones. Ese trato no fue tan fácil de cerrar. Al final, incluso regañaron al señor Manning y lo regañaron. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.